Donald Trump, a lo largo de sus 2 mandatos, nos ha dicho: donde yo pongo el ojo, pongo la decisión y tampoco quito el dedo del renglón, Gilberto. Finalmente realizan este ataque en conjunto Israel, Estados Unidos, 2 aliados en contra de Irán. ¿Qué podemos esperar, además de toda la tensión que ya hay en estos momentos allá en Oriente Medio? Primero que nada hay que decir que el ataque fue no provocado, es un ataque que viene, sí, muy anunciado, sin embargo, estaban en medio de negociaciones. No es la primera vez, evidentemente, que el presidente Trump ataca a un país en medio de negociaciones, y particularmente a Irán. En el verano pasado, Israel atacó a Irán cuando Estados Unidos estaba negociando con ese país. Y bueno, es algo que normalmente no se considera aceptable. Se considera que mientras están las negociaciones se da la oportunidad de alcanzar un acuerdo. El día jueves habían tenido negociaciones, habían logrado avances importantes en esas negociaciones. Irán había aceptado reducir enormemente muchos aspectos de su programa nuclear, y bueno, ya sabemos las prácticas del presidente Trump, con su ambigüedad estratégica, no permitiendo o no dando una luz clara, definitiva, de si iba a atacar o no, o si era un chantaje únicamente para obtener todo lo que quería. Y bueno, ya hemos visto que sí se trataba de la intención de hacer esperar a los iraníes en lo que juntaba a su armada alrededor del país para realizar este ataque masivo junto con Israel, el que tampoco fue provocado, porque el programa nuclear iraní está muy afectado por los ataques del verano pasado. Y bueno, ¿qué podemos esperar? En mi opinión, bueno, es probable, ya veremos. Irán ha estado respondiendo, por ahora no ha logrado grandes efectos militares, al menos que sepamos. Sin embargo, tampoco se puede descartar. El propio presidente Trump, en su alocución, mencionó que no se podía descartar que murieran soldados estadounidenses en este enfrentamiento, pero que valía la pena por el futuro. Entonces, es probable todavía que Irán esté en condiciones de ocasionar algunos efectos militares importantes sobre Estados Unidos y sobre Israel, también sobre el flujo de petróleo en el Golfo Pérsico hacia sus destinos. ¿Gilberto? Sí, aquí estoy. Te dejamos de escuchar por un momento. Oye, siguiendo con esta conversación, Gilberto, a ver, Irán está respondiendo con un arsenal en contra de las bases militares de Estados Unidos que estén en el Golfo. Si alguien tiene para responderle a Estados Unidos, podemos decir, en tema de armamento, ¿puede ser Irán? Sí, en realidad sabemos poco del armamento con el que cuenta Irán. Una parte importante de sus defensas fue eliminada en el verano pasado, y una parte también no desdeñable de su capacidad misilística también fue utilizada, por lo menos por el propio Irán, y dañada por Israel. Y bueno, no sabemos exactamente el estado de sus fuerzas armadas. Los iraníes lo que han dicho es que han restablecido las bases antiaéreas, y que lo que utilizaron fue el armamento más anticuado que tenían, y que tienen armamento mucho más sofisticado para dar una respuesta a Estados Unidos y a Israel ante este ataque, pero todavía está por verse. No hemos visto en estas pocas horas que han transcurrido, no hemos visto un efecto todavía tan penetrante como el que sí vimos en el verano pasado.
Sí, definitivamente que fue un ataque incluso en Tel Aviv, directo a zonas donde había civilización, donde había personas civiles, en un día muy normal allá en Tel Aviv. Preguntarte además, Gilberto, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en ADN Noticias. Ya se ha pronunciado Canadá, Francia, España, incluso Ursula von der Leyen ha hablado ya en nombre de Europa. Dicen que no les gusta lo que está sucediendo y que esperan que esto no sea una escalada en la que, me imagino, cada quien tenga que tomar partido. Internacionalmente, ¿cómo están viendo esto los países y quiénes podrían ser los más afectados de este conflicto? Primero que nada, se vería afectación dentro del Medio Oriente. Podríamos ver, pero bueno, no estamos seguros todavía, pero podríamos ver ataques de parte de Hezbollah en contra de Israel, que Hezbollah está muy mermado, sin lugar a dudas, pero también ataques de otras organizaciones que están ligadas a Irán en la región y yo creo que el riesgo mayor en cuanto a los países industrializados del mundo es en términos del flujo de petróleo y gas fuera del Golfo. Ese es, digamos, el riesgo más grande por ahora para esos países. Sin embargo, yo creo que hay otro riesgo que tiene que ver con esta impredictibilidad del presidente Trump y con esta decisión de atacar a un país que no lo ha provocado, atacar a un país con el que está negociando. Esto en sí tiene consecuencias muy graves para la diplomacia internacional. Y yo no creo que el presidente Trump ignore este factor. Al contrario, para él es un elemento también importante de esta guerra para poder presionar a cualquier otro país, a obligarlo a ceder en cualquier expediente diplomático que él decida. Definitivamente. A ver, a mí me parece que el régimen, algo que también preocupa muchísimo es que el régimen del Ali Khamenei, del ayatolá, no me parece que se siente a negociar y que se siente a ceder, porque ellos ya dicen, no nos conviene revelar ciertas cosas, nosotros lo estamos usando de manera inofensiva, digamos pacífica, por llamarlo de alguna manera, y no necesariamente inofensivo. ¿Te parece a ti que esto va a escalar de tal manera que estemos hablando de una guerra mucho más preocupante? Porque no me parece que los ayatolás se sentaran a negociar y dar su brazo a torcer, particularmente con alguien con quien sabemos que no tiene ningún tipo de simpatía, que es Estados Unidos. Irán es un país que signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y que ha tenido inspección nuclear a lo largo de décadas, literalmente décadas. Entonces no es tan fácil, esas inspecciones, esos inspectores que han estado visitando el país regularmente durante tantos años, son capaces de descubrir si Irán tuviera alguna actividad fuera de lo autorizado por el Tratado de No Proliferación Nuclear, y no han encontrado nada a lo largo de todas estas décadas. Entonces, esto me recuerda las pretensiones de Estados Unidos cuando atacó a Irak a inicios de este siglo, que decían que Irak tenía armas de destrucción masiva, y después de la invasión descubrió el mundo o confirmó el mundo lo que ya en realidad los especialistas sabían, de que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Entonces, en realidad, aunque no simpatice yo con el régimen iraní, en este aspecto en particular no me cabe a mí duda de que ellos no tienen armas nucleares. De hecho, nadie pretende eso. A inicios de este siglo, justamente poco después de esa invasión de Irak de la que hablábamos, se decía que Irán estaba a un año de obtener armas nucleares. Han pasado ¿cuántos años desde entonces? 20, y no sigue sin tener armas nucleares.
Si hubieran sido verdad todas esas aseveraciones, primero que a un año, luego que a 6 meses, luego que a semanas, ahora hablan de que está a días de obtener armas nucleares, ya tendría armas nucleares y ya estaría en condiciones de utilizarlas, y me parece que eso no es más que propaganda. Ok, pero por otra parte, pues Estados Unidos no quita el dedo del renglón. De hecho, Gilberto, seguramente lo leíste ayer, Estados Unidos incluyó ayer, viernes 27 de febrero, a Irán en una nueva lista, y digo nueva lista porque la acaba de crear Donald Trump, de países que cometen detenciones arbitrarias, y se remontaba a décadas atrás cuando lo habían realizado con parte del ejército de Estados Unidos. O sea, él tiene el ojo puesto sobre Irán, incluso ha lanzado ya en su mensaje hace unas horas un mensaje para la población de Irán. Hay políticos alrededor de Irán, particularmente el príncipe heredero, antes de que llegaran los ayatolas, pues estaba esperando este momento, ¿no? Es uno de los preferidos justamente de Estados Unidos, de la política iraní, para que puedan incluso retomar el poder más adelante. Sí, por supuesto. Ellos tienen pensado restaurar el régimen monárquico, un régimen que fue muy cruel, quizá menos que el actual, pero no deja de haber sido un régimen muy cruel que realizó detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, y que, bueno, los iraníes tampoco, no digo que todos, no digo que esto no pueda cambiar, pero la mayoría de los iraníes no tienen apetito del retorno de un régimen monárquico y menos de la dinastía Pahlaví. Ahora, sí, es verdad, el régimen iraní ha realizado muy numerosas detenciones arbitrarias, ha matado a muchísima gente en las últimas manifestaciones antigubernamentales que se dieron hace semanas, pero bueno, en realidad esa lista pues debería incluir al propio Estados Unidos, donde se realizan detenciones arbitrarias desde la llegada del presidente Trump a su segundo mandato, cosa que no se entiende cómo lo utiliza como argumento cuando él mismo está realizando ese tipo de acciones. Parece pues muy sorprendente que hable de ello. Parece que de alguna manera estaba preparando el camino, la justificación de alguna o de muchas maneras para poder realizar este ataque que hace en conjunto con Israel. Ahora, preguntarte también acerca de la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos viendo a Donald Trump, digamos, empoderadísimo. Lo escuchábamos hace unos días en este discurso del Estado de la Unión, de este informe que da anual cada presidente de Estados Unidos, y decía: Estados Unidos volvió a ser ese país poderoso, comenzó imparable, comenzó este 2026 con el tema en Venezuela, detuvo a Nicolás Maduro. Hablamos de que ha metido un poco la mano en temas de seguridad incluso en nuestro país. Se ha jactado incluso en ese discurso de esta semana de que ellos detuvieron incluso al Mencho aquí en nuestro país, ¿no? Dijo un capo de la droga, no dijo lugar, no dijo quién, y ahora estamos viendo que lanza este ataque. ¿Qué está pasando con la figura desde tu perspectiva? ¿Cómo analizas a este Donald Trump? Me parece que continúa, él habla de hacer que Estados Unidos sea grandioso nuevamente, su lema de MAGA, ¿verdad? Y él lo ha planteado, pero en realidad él, más que volver a un Estados Unidos grandioso de algún pasado determinado, está construyendo un Estados Unidos nuevo, liderado unipersonalmente por él, y está queriendo aprovechar lo que tiene Estados Unidos de poderío militar y de capacidad, en términos de una capacidad de chantajear al mundo para obligar al mundo a hacer lo que a él le apetezca. Esto lo dijo clarísimamente el primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace poquísimo tiempo en Davos. Lo
dijo con todas sus palabras. En realidad no estoy diciendo nada nuevo, estoy casi repitiendo lo que decía él en ese momento, aunque ahora en torno de este asunto diga otras cosas, pero es lo que estamos viendo un presidente Trump que quiere chantajear al mundo para obligarlo a hacer lo que a él le venga en gana, y esto es parte de ese esfuerzo. No es solo una guerra contra Irán, evidentemente no es una guerra para evitar que Irán tenga armas nucleares, nunca ha sido ese el tema, ese es el argumento, digamos, central o la excusa central para el ataque, pero no se trata de eso, se trata de apoderarse de un nuevo país y de bulear al mundo a la sumisión como está queriendo hacer con Irán ahora en esta guerra cuyas consecuencias pueden ser muy grandes. Definitivamente. Bueno, y hablábamos justamente, y ya habrá oportunidad de platicar de esta historia de por qué los ayatolas y por qué este régimen tan conservador y tan radical detesta tanto a Estados Unidos, porque esa es la palabra, es un odio que incluso son temas de creencia, de religión, está metida el tema ideológico y de adoración ahí, y es un tema bastante interesante que nos va a ayudar a comprender cómo es que ha logrado escalar también este conflicto, Gilberto. Bueno, ahí yo creo que también el presidente Trump en su alocución ha hecho una amalgama bastante impresionante de temas. En realidad, el Irán revolucionario de 1978, 79, 80, 81, ya no existe. Es un Irán completamente diferente. El régimen de los ayatolas es un régimen que lo que quiere es estabilidad más que radicalismo. O sea, sí, evidentemente sí han armado y sí han creado todo un sistema pues de apoyo en la región, apoyando a organizaciones como Hezbollah, Hamas, etcétera, pero eso es parte de una estrategia de defensa que han ido desmontando entre Israel y Estados Unidos en los últimos 2 años y medio. Pero en realidad este régimen lo que busca es estabilidad. Gilberto, si me permites, retomemos la conversación contigo. Yo te agradezco muchísimo estos momentos. Tenemos que ir a una pausa. Si me permites, retomaremos la comunicación y seguiremos analizando este tema tan interesante, este conflicto que hay en estos momentos y la tensión en Oriente Medio. Te agradezco muchísimo esta comunicación. Con mucho gusto.